En esta prueba de entrevista de trabajo de Excel tendrás solamente 7 preguntas para responder, desde lo más básico hasta llegar al nivel de contratado. Si tú te quieres poner a prueba, el link del archivo para que intentes resolver los ejercicios te lo dejo en la descripción. Luego me comentas cómo te fue. Vamos a comenzar con la primera pregunta, que es el nivel fácil. Acá nos dice resaltar con color rojo los productos más vendidos, ¿no? Acá están las unidades, queremos ver cuáles son los más vendidos, así que vamos a ir a las unidades, control shift, flecha hacia abajo y seleccionamos toda la columna. Vamos a ir acá a la pestaña inicio y vamos a buscar el formato condicional. Damos un clic en formato condicional, luego damos acá donde dice reglas para valores superiores e inferiores y le damos donde dice 10 superiores, ¿no? Y automáticamente ya nos aparece acá el número 10, pero si quisiéramos variarlo simplemente lo cambiaríamos. Pero como nos piden los 10 productos más vendidos, entonces le damos en aceptar. Ahora quiero que vean que ya tenemos resaltado de color rojo los 10 productos más vendidos. Ahora vamos con la pregunta número 2, que también es el nivel fácil. Acá nos dice solo muestra los 5 productos menos vendidos. Me está pidiendo que solo muestre 5 productos y que sean los menos vendidos. Esto también lo podríamos hacer de diferentes maneras, pero lo vamos a hacer con filtros. Como podemos observar, no tenemos activados los filtros. Para ello vamos a ir a la ventanita, o a la pestaña, perdón, datos, y a la derecha, acá, vamos a dar un clic donde dice filtro. Ahora sí, ya tenemos acá los filtros, ¿no? Lo único que vamos a hacer acá es ir a unidades, damos un clic en unidades, y vamos a ir donde dice filtro de número. A la derecha tengo esta opción que dice 10 mejores. Le voy a dar un clic en 10 mejores, les va a saltar esta ventanita y aquí en la primera opción vamos a seleccionar inferior. Y luego de eso en mostrar le vamos a poner el número 5 y le damos en aceptar. Y de esta manera ya tuviera 5 productos que han sido menos vendidos, ¿no? Acá están los 5. Bien, vamos ahora con el nivel intermedio. Bien, a ver qué nos dice. Si se cumplen los 2 requisitos mostrados en el cuadro verde, que está acá a la derecha, entonces escribir aprobado en la columna decisión. La columna decisión lo tengo acá en la columna E, ¿no? Lo que me está queriendo decir es que estas 2 condiciones que tengo en el cuadro verde se tienen que cumplir sí o sí para poner la palabra aprobado donde en la columna E, la columna decisión, ¿no? Los requisitos mínimos, las ventas del año 2023 tienen que ser como mínimo 18,000. Eso quiere decir que sea mayor o igual a 18,000. Y las ventas del año 2024 también tienen que ser mayor o igual a 20,000. Para poder escribir esta palabra aprobado, se tienen que cumplir estos 2 requisitos, ¿no? Para eso nosotros vamos a utilizar una condicional. Vamos a poner igual acá y vamos a llamar a la función sí. Esta función sí nos va a permitir hacer una prueba lógica. Pero en este caso tenemos 2 condicionales que se tienen que cumplir sí o sí para que lleve la palabra aprobado. Entonces nos vamos a ayudar de la función y. Esta función y nos va a permitir comprobar si los 2 se cumplen. Si los 2 se cumplen, entonces el valor va a ser verdadero. Entonces ponemos el y, llamamos a la función y, abrimos paréntesis y la primera función es que ventas 2023 sea mayor o igual a 18,000. Entonces venimos acá a ventas, seleccionamos y luego de eso ponemos mayor o igual a ¿quién? A el 18,000, ¿no? Que lo tenemos por acá. Pero si vamos a arrastrar esta celda, entonces hay que presionar F4 para fijarla tanto en columna como fila. Punto y coma. La segunda pregunta o el segundo valor lógico que también tiene que cumplirse es que el año de las ventas 2024, a ver lo ponemos, también sea mayor
o igual ¿a quién? A las ventas del año 2024 que tenemos acá, que sea mayor a 20.000, ¿no? Pero esta celda también lo vamos a arrastrar hacia abajo, perdón, vamos a presionar F4 y ya tenemos acá las dos condiciones, ¿no? Estas dos se tienen que cumplir, sí o sí, tienen que salir verdadero ambas para que el valor pase a ser verdadero. Ponemos punto y coma. Y si los dos se cumplen, miren acá, si el valor es verdadero de los dos, entonces vamos a poner aprobado. Cierro comilla, punto y coma, y como si es que uno de los dos no se cumple, entonces vamos a poner entre comillas para que no aparezca nada. Bien, vamos a presionar Enter y vamos a arrastrar hacia abajo y vamos a ver qué pasa. Solamente tenemos un aprobado. Miren que acá está, ¿no? Ventas 2023. A ver, Luisa del Águila. Tiene más de 18.000, sí, tiene más de 20.000 también. Entonces es aprobado, ¿no? Ninguna de estas, de las anteriores, se cumple. Ahora veamos el nivel intermedio número 2. Acá me dice, completa la información según las preguntas. Las preguntas le tengo abajo. Me dice, si el alumno tiene un promedio mayor a 10, ojo, y faltas menor a 8, y seminarios igual a 3, entonces agregar todo ok. Bien, acá tengo tres condicionales que también se tienen que cumplir sí o sí. Una señal son, por ejemplo, estas is que nos van a obligar a que todas las condiciones se cumplan para que el valor pueda salir verdadero. Pero tengan cuidado porque puede ser el caso que se encuentren con una O, como es en el ejercicio número 2. Entonces venimos acá a esta columna de respuesta 1, vamos a poner igual, llamamos a la función sí, y otra vez vamos a poner la prueba lógica y. Vamos a abrir el paréntesis y aquí dentro de la función y van a ir las tres preguntas o los tres valores lógicos. El primer valor lógico, a ver, vamos a ver, es promedio. Seleccionamos promedio que sea mayor a 10, ahí lo tenemos, punto y coma. El segundo valor lógico, la segunda pregunta es que las faltas sean menor a 8. Falta, seleccionamos y ponemos acá menor a 8. Punto y coma. Tenemos una tercera pregunta. Y donde me dice que seminarios sea igual a 3. Seminarios está acá a la izquierda y le igualamos a el número 3. Cierro paréntesis. Y de esta manera ya acabo de plantear mis tres valores lógicos. Y todos tienen que cumplirse para que el valor sea positivo. Si uno de ellos no cumple, el valor nos va a arrojar falso. Entonces, punto y coma. Si sale verdadero, vamos a poner todo ok. Cierro comilla, punto y coma. Y para no tener ningún otro texto, ponemos dos comillitas, ¿no? Para que aparezca en blanco. A ver, presionamos Enter, arrastramos hacia abajo y solamente tenemos, miren, solamente tenemos uno que cumple todos los requisitos, ¿no? Nuevamente Luisa del Águila, que lo tenemos por acá. Vamos con la segunda pregunta. Acá me dice, si el alumno tiene un promedio mayor a 10 o faltas menor a 8 o seminarios igual a 3, entonces agregar todo ok. A diferencia de la prueba lógica y ahora tenemos la prueba lógica O, que basta que uno de ellos se cumple para salir verdadero, ¿no? Es muy parecida a la I, pero la I tiene que cumplirse todas. En este caso la O solamente con que uno cumpla ya va a salir verdadero. Entonces ponemos acá igual, llamamos a la función sí, abrimos paréntesis, llamamos a la función O y abrimos nuevamente paréntesis, ¿no? Vamos con el valor lógico 1. Acá me dice promedio mayor a 10. Promedio seleccionamos mayor a 10. Punto y coma. Segunda pregunta. Faltas menor a 8. Seleccionamos faltas y vamos a poner acá menor a 8, ¿no? Punto y coma. Y la última me dice o seminarios igual a 3. Seleccionamos seminarios y le ponemos igual a 3. Cierro paréntesis. Y si es que una de ellas, basta que una de ellas se cumpla, entonces el valor va a salir verdadero. Entre comillas, voy a poner todo ok. Me imagino que acá van a haber más aprobados, ¿no? Punto y coma y cierro dos comillas para que no aparezca nada. Presiono Enter si en caso sale falso, ¿no? Arrastro hacia abajo y miren, hay muchos que cumplen cualquiera de los requisitos mencionados abajo. Bien, vamos ahora con el avanzado número 1.
donde nos pregunta, a ver, ¿cuántas unidades de camisetas necesitas vender para que la ganancia sea 5.000? Bien, vamos a analizarlo por acá. Acá tenemos una suposición donde nos dice que el precio por camiseta vale 30 soles. El costo por unidad, o sea, lo que le cuesta fabricar esa camiseta es de 8 soles, 50 céntimos. Y el costo fijo, acá tenemos 15.000, ¿no? Los costos fijos pueden ser alquiler, pago a personal, internet, etc. Bien, luego más abajo tenemos acá las probabilidades. Las unidades vendidas, este es un ejemplo, es 800, ¿no? Los ingresos son las unidades vendidas por el precio de la camiseta, que es 24.000 soles. El costo de la variable también son las unidades vendidas por el costo de unidad, ¿no? Tenemos acá el costo fijo, que es el mismo que tenemos arriba, el pago de alquiler y todos esos gastos de la empresa. Y acá este valor es el más importante, ¿no? Este valor que está de rojo, queremos que salga 5.000. 5.000, ¿ok? Si nosotros en unidades vendidas vamos probando, por ejemplo, vamos a poner acá 500, presionamos Enter, miren que acá estamos en pérdida, ¿no? Sale menos 4.250. Si ponemos, vamos a poner 1.500 unidades vendidas, entonces vamos a tener una ganancia de 17.250. Yo quiero que este 17.250, que son las ganancias, llegue a 5.000. Bien, yo podría ir probando en las unidades vendidas, pero acá me dice usar una herramienta de Excel. Acá nosotros podríamos elegir entre Solver, podríamos de repente también poner una fórmula donde nos calcule exactamente, ¿no? Pero nos dice usar una herramienta Excel. Yo voy a utilizar, vamos a ir acá a la pestaña Datos, y a la derecha tenemos en el grupo de previsión, tenemos este que dice análisis de hipótesis. Le vamos a dar un clic, miren, le vamos a dar un clic en análisis de hipótesis y vamos a dar un clic acá donde dice buscar objetivo. Damos un clic y les va a saltar esta ventanita, ¿bien? Cambiando la celda, me dice acá. ¿Qué celda es la que vamos a cambiar? Esta, ¿no? La de unidades vendidas. Seleccionamos la celda que vamos a cambiar con el valor. ¿Qué valor queremos obtener? Que es 5.000. Ahí lo tenemos, 5.000. Y la celda donde tiene que aparecer este 5.000, entonces es la ganancia, ¿no? Definir celda, lo definimos. Y miren que solamente dando aceptar, ya automáticamente me agarra la ganancia y me dice que es 5.000 soles, ¿no? Acá las unidades vendidas tienen que ser exactamente 930 unidades para que la empresa tenga una ganancia de 5.000 soles. Veamos ahora el ejercicio número 6, que es el nivel experto 1. A ver, ¿qué nos dice? Utiliza dos fórmulas para resolver el siguiente problema. Sumar el total vendido por tienda y trabajador, ¿no? Acá nos pide utilizar dos fórmulas que nos devuelvan el mismo resultado. En este caso, que nos sume tanto los vendedores Carlos Vázquez y también por tienda. Bien, aquí lo primero que podríamos utilizar es la función sumar.si.conjunto porque tiene más de una condición. Así que vamos a poner acá igual y vamos a llamar a la función sumar.si.conjunto. Pero acá se me ocurre, antes de hacer la función sumar.si.conjunto, podríamos también aplicar una tabla dinámica para que nos arroje resultados de una manera súper rápida y saber qué número exactamente va a ir entre Carlos Vázquez y tienda A, tienda B, tienda C. A ver, vamos a crear la tabla dinámica, damos un clic en cualquier parte de esta tablita, nos vamos a insertar, pestaña insertar, y a la izquierda dice acá tabla dinámica, ¿no? Le damos un clic en tabla dinámica, hoja de cálculo existente, ubicación, le voy a poner, a ver, en cualquier parte en realidad, acepto, y a la derecha ya tengo mis campos, ¿no? A ver, yo quiero que vendedor se vaya a fila, quiero que las ventas se vayan a valor y quiero que las tiendas se vayan a columna. Quiero que observen que ahora sí tengo de Carlos Vázquez estos tres valores que quiero encontrar con una fórmula, ¿no? Acá lo voy a pintar. Estos tres valores a mí me deberían arrojar con la fórmula que utilice acá. Bien, con las dos fórmulas.
Ahora sí, vamos a poner igual, llamamos a la función sumar.si.conjunto y el rango de suma van a ser en este caso las ventas, ¿no? Seleccionamos todas las ventas. Presiono F4 y punto y coma. Rango de criterio. El rango de criterio vendría a ser primero los vendedores. Seleccionamos todos los vendedores y presionamos F4 para fijar toda esa columna. Ahora, punto y coma, me pide el primer criterio que está a la izquierda y es Carlos Vázquez. Presiono F4 porque Carlos Vázquez tampoco se va a mover y punto y coma. Vamos con el rango del criterio número 2, que acá estarían las tiendas. Nos seleccionamos toda la columna de tiendas y nuevamente F4 porque esto no se va a mover, punto y coma. Y el criterio 2 sería en este caso la tienda A, ¿no? Pero esta fórmula le vamos a arrastrar a la derecha. Lo que no tiene que cambiar en este caso sería la fila, ¿no? Así que vamos a fijar la fila y vamos a cerrar con un paréntesis y presionamos Enter. Vamos a arrastrar a la derecha y quiero que observen que ahora sí, este 10.300 se parece acá, 4.910 también se parece a la tienda B y 12.400 también se parece a la tienda C de mi tabla dinámica, ¿no? Como pueden observar, la tabla dinámica te lo hace de manera automática, pero acá nos piden con fórmula. Ahora, vamos con la segunda fórmula. Aquí se me ocurre utilizar la función suma producto. La función suma producto es una función en realidad poco utilizada, pero muy potente. Podría decir que es mejor aún que la función sumar.si.conjunto porque no da mucha vuelta a los números, te arroja directamente el resultado, ¿no? Así que vamos a poner acá igual, vamos a llamar a la función suma producto y abrimos paréntesis. Miren, acá los argumentos que nos piden están separados por matrices. Vamos a hacerle con el primer método, miren, vamos a seleccionar la primera condicional. En este caso voy a seleccionar todo el rango de valores. Bien, acá está el primer rango de criterio, lo selecciono y en este caso presiono F4 y lo voy a igualar ¿a quién? Lo vamos a igualar al valor que tenemos a la izquierda, que es Carlos Vázquez. A este valor vamos a presionar F4 también porque no se va a mover, ¿no? Luego de eso, aquí lo que nosotros podríamos hacer es multiplicar o poner el punto y coma. A ver, lo vamos a hacer primero con el punto y coma. Ponemos punto y coma y vamos con la segunda condicional, que en este caso serían las tiendas, ¿no? Seleccionamos todo el rango de tiendas y nuevamente presionamos F4. Y acá le vamos a igualar otra vez, le vamos a igualar a tienda A y vamos a presionar en este caso F4 una vez, F4 dos veces y de esta manera solamente se va a cambiar la columna, ¿no? Punto y coma. Ahora la última matriz van a ser las ventas que nos va a sumar. Seleccionamos todo el rango de ventas, presionamos F4, pero aquí ya no le vamos a igualar a ningún valor para que esta matriz sea la que sume. Bien, ¿bajo quién? Bajo estas condiciones. Pero si yo presiono, a ver, si yo por ejemplo cierro paréntesis, perdón, presiono Enter, no me arroja ningún valor. ¿Por qué? Porque aquí no, la función suma producto trabaja con valores booleanos, que es verdadero y falso. Yo necesito transformar a estos valores que tengo acá, que estoy igualando, que estoy comparando, necesito transformarles a 1 y a 0. Si, por ejemplo, si es verdadero, me tiene que arrojar el número 1. Si es falso, me tiene que arrojar el número 0, para que recién pueda sumar la última matriz. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos dos guioncitos y le cerramos entre paréntesis. De esta manera estamos transformando esos valores booleanos a 1 y a 0. Verdadero si es 1 y falso si es 0. Nuevamente acá, dos guioncitos, cierro paréntesis, abro paréntesis y cierro paréntesis acá al final. Presiono Enter y ahora sí quiero que vean que me arroja el mismo resultado, ¿no? Otra forma de utilizar la función suma producto también es multiplicando. Miren, yo lo voy a poner acá abajo, voy a poner igual, llamo a la función suma producto y vamos con la primera matriz. Hacemos exactamente lo mismo. Seleccionamos todos los vendedores, ahí lo tenemos, presionamos F4
y a esta función le igualamos, ¿a quién le igualamos? A Carlos Vázquez, ¿no? Ahora, miren lo que voy a hacer para transformar los valores booleanos a 1 y a 0. Vamos a ponerle también nuevamente entre paréntesis. Vamos a ponerle entre paréntesis y ahora le voy a multiplicar. Bien, es lo mismo multiplicarle que poner los dos guioncitos, pero ya no pongo el punto y coma. Y hago lo mismo. Vamos a seleccionar la segunda condicional, que es la tienda, y arrastro hacia abajo, ¿no? Con control shift, flecha hacia abajo. Y vamos a igualar a quién, a tienda A. Recuerden, todo este valor F4, F4, y aquí también F4 y F4. Solamente la fila, ¿ok? Vamos a fijar solamente la fila. Y vamos a multiplicarle, vamos a ponerle entre paréntesis para que no nos arroje ningún error. Y por último, le vamos a multiplicar ¿a quién? A las ventas. Seleccionamos todas las ventas, vamos a poner F4 nuevamente y cerramos paréntesis. Ahora, si presionamos Enter, miren, vamos a tener el mismo resultado, pero con multiplicación. A ver, acá me salta 0. Hay un problemita. A ver si acá. F4, presionamos Enter, arrastramos a la derecha. Bien, lo que estaba mal era que nos faltó fijar acá el B8. Bien, ¿qué es lo que está haciendo ahora con la multiplicación? Miren, lo primero que hace es recorrer fila por fila esta matriz, ¿no? Acá, si es verdadero, va a salir el número 1. Por ejemplo, la primera fila, Carlos Vázquez, sí, verdaderamente le está comparando con Carlos Vázquez, nos va a arrojar el número 1. Y a esto le va a multiplicar por la segunda condicional, que es la tienda A, y de verdad es tienda A, ¿no? Y acá también le está comparando con tienda A, y va a arrojar el número 1. Entonces, va a multiplicar 1 por 1, va a ser igual a 1. Y al final le va a multiplicar ¿a quién? A ventas, ¿no? Acá a ventas, 1800. Entonces va a acumular en la matriz el 1800 y así va a ir recorriendo fila por fila, ¿no? En caso de que no encuentre, como es en la fila número 2, nos va a arrojar el número 0. Entonces 0 por 1 va a ser 0. Por las ventas, en este caso, también va a ser 0 y no va a acumular, no va a sumar ese valor. Bien, entonces ya tenemos 3 fórmulas, les acabo de explicar, con los 2 guiones, y también da lo mismo si le multiplicamos. Bien, vamos ahora con el experto número 2, donde nos dice limpiar los siguientes datos. Limpia este conjunto de datos y cree una tabla con nombre, apellido, número de teléfono y departamento. Bien, acá están con otros formatos, con espacios, mayúsculas, minúsculas, otro tipo de fuente, etcétera. Lo que vamos a hacer primero es, vamos a hacer es eliminar los espacios. Bien, vamos a situarnos en cualquier parte, de la derecha vamos a poner igual y vamos a llamar a la función espacios. Vamos a seleccionar la primera celda, cerramos paréntesis, presionamos Enter y arrastramos hacia abajo. Quiero que observen que ahora ya no tenemos más de un espacio, solamente tenemos un espacio por cada palabra o cada número. Vamos a ir a la derecha en realidad en cualquier celda. A ver, me voy a situar para no confundirnos en la J, ¿bien? Acá nosotros vamos a llamar a la función nom propio, que nos va a ayudar a transformar en minúsculas o mayúsculas. Para ello vamos a seleccionar acá a la izquierda la celda y vamos a cerrar paréntesis, presionamos Enter y quiero que observen que ahora todas las palabras inician con una mayúscula, ¿no? Y como pueden observar, ya no tenemos los clásicos errores que teníamos a la izquierda. Ahora nos falta, miren, nos falta crear una tabla con el nombre, apellido, número de teléfono y departamento. A ver, yo le voy a hacer acá a la derecha, pero antes vamos a seleccionar todos los datos, vamos a dar clic derecho y vamos a dar donde dice copiar. Acá a la derecha vamos a dar clic derecho, en la celda de la derecha vamos a dar en pegado especial y vamos a dar en solo valores, este que dice 1, 2, 3. Le pegamos y ahora sí nos toca dividir todas estas palabras en diferentes columnas. Para ello vamos a ir acá nuevamente a la pestaña Datos, damos un clic en Datos, vamos a ir más o menos por el centro del Excel y vamos a buscar esta opción que dice Texto en columnas. Damos un clic en Texto en columnas
y le vamos a dar acá donde dice delimitados. Vamos a dar en siguiente y le vamos a dejar esta opción espacio activa. Acá tenemos que activar porque está separado por un espacio. Ahora sí le damos en siguiente y aquí en destino, ¿dónde lo queremos pegar? A ver, voy a borrar esto y lo voy a pegar acá a la derecha, ¿bien? En la columna Q. Y simplemente le doy en finalizar y quiero que observen que acá tenemos ya separados nuestros nombres, nuestros apellidos y teléfonos en diferentes columnas. Todo eso que tengo acá ya no me sirve, lo voy a borrar y a ver, voy a eliminar estas columnas de la derecha para que se pegue más a la izquierda. ¿Bien? Ahora lo que vamos a hacer es poner acá, vamos a poner nombre, apellido, teléfono y ciudad. Si acá le quieren dar, por ejemplo, otro formato al teléfono, seleccionamos todos los teléfonos, clic derecho, le damos en formato de celdas. Bien, acá les va a saltar esta ventanita, vamos a ir donde dice personalizada y le vamos a dar otro tipo de formato. Acá en general vamos a borrar y yo voy a poner más 51 y entre paréntesis voy a poner el hashtag o el Michi. Miren, voy a poner 3 veces y voy a poner un guioncito. Pongo 3 veces el hashtag, un guión al centro y nuevamente 3 veces y cierro paréntesis y ya tiene otro formato. Le doy en aceptar y miren cómo el número de teléfono ya acaba de cambiar, pero solamente, ojo, es una máscara. Si yo le doy 2 veces clic, fíjense que me aparece solamente el número, ¿no? Y eso sería todo. A ver, coméntenme qué tal les pareció el examen, en cuál han tenido mayor dificultad y cuántos ejercicios han podido resolver. Yo me voy a quedar hasta acá y les voy a leer, así que ahí les veo.